Estimulados por su ejemplo, nos abrazamos con fortaleza a la cruz de cada día. Concédenos, Señor, que San Pablo de la Cruz, cuyo único amor fue Cristo crucificado, nos alcance tu gracia para que, estimulados por su ejemplo, nos abracemos con fortaleza a la cruz de cada día, por nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo de la Cruz, fundador de los Padres y Hermanos Pasionistas, nació en Ovada, Liguria, en el año 1694. De joven ayudó a su padre en el oficio de mercader. Movido por el deseo de perfección, renunció a todo y se dedicó al servicio de los pobres y a los enfermos. Juntándosele después varios compañeros, ordenado sacerdote, trabajó con intensidad creciente por el bien de las almas, estableciendo casas de la congregación que él había fundado, ejerciendo la actividad apostólica y mortificándose con duras penitencias. Su vida. Pablo Danei Massari nació en Ovada, Italia, el 3 de enero de 1694. Más tarde se trasladó a Castellaso Bormida, no lejos de su pueblo natal. Su madre le enseñó a encontrar en la pasión de Cristo la fuerza para superar las pruebas y le recordaba el crucifijo cada vez que experimentaba algún sufrimiento. Enamorado de Jesús crucificado desde su infancia, quiso entregarle toda su vida. Su parte le leía las vidas de santos y esto lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre le avisaba también acerca de lo peligroso y dañino que es juntarse con almas y malas compañías. Así la libró de muchos males. A los 15 años, un inspirado sermón cambió su vida. Su tema era la frase de Jesús: si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. Para Pablo fue el momento que él llama a la conversión. Hizo una confesión general. Desde aquel día empezó una vida de penitencia muy rigurosa. Dormía en el suelo, ayunaba, dedicaba varias horas en la noche a rezar y a leer libros santos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras y buenos ejemplos a ser mejores. Varios de estos muchachos se hicieron religiosos después. Durante una grave enfermedad, la visión del infierno le horrorizó. Hacia 1715-1716, deseoso de servir a Cristo, se alistó en el ejército en Venecia. Quería defender el cristianismo de los turcos y amenazaban a Europa. Pero mientras adoraba el Santísimo Sacramento en una iglesia, comprendió que no era aquella vocación, abandonó el camino militar. Sirvió algunos meses en una familia, regresó a casa, aunque su tío sacerdote le dejaba una herencia para que se cesara. Pablo renunció, rechazó también unos negocios muy prometedores que le ofrecían y se quedó varios años en la casa de sus padres, dedicado a la oración, a la meditación y a la práctica de la caridad hacia los pobres. La Virgen María se le apareció y le dio a conocer el hábito, el emblema y el estilo de vida que con la comunidad religiosa, que giraría siempre en torno de Jesucristo crucificado. Pablo presentó estos mensajes al obispo de Alejandría, Monseñor Gatinara, y a su director espiritual. Previo al juicio del confesor Prudentes, el obispo le revisó el hábito de la pasión el 22 de noviembre de 1720. Se pasó 40 días en una habitación junta a la sacristía de la iglesia de San Carlos, en Castellaso, para redactar los reglamentos de una futura comunidad a quienes llamaba los pobres de Jesús. Vivía todo este tiempo a pan y agua y durmiendo en un lecho de paja. Sus experiencias y estado de espíritu durante aquella cuarentena se había conservado con el nombre de Darío espiritual. Concluida la experiencia del obispo, le autorizó a vivir en la ermita de San Esteban de Castellaso y a realizar apostolados como laico, ayudando a los sacerdotes a dar clases de catecismo y dando misiones. En el verano de 1720 viajó a Roma con el deseo de obtener del Papa una audiencia a fin de explicarle las luces recibidas sobre la futura congregación. Los oficiales de la residencia del Papa le dejaron entrar por parecerles
un aventurero más. Pasión de Jesucristo. En la Basílica de Santa María Mayor, Roma, ante la Virgen, Salus Populi Romani hizo voto de consagrarse y promover la memoria de la pasión de Jesucristo. De regreso a su pueblo se detuvo poco en Orbetello, en la ermita de la Anunciación del Monte Argentario, en Castellazo, y se le colocó a su hermano Juan Bautista, y se fueron a hacer una vida hermética en el Monte Argentario. Después de invitarlos por Monseñor Pignatelli, estuvieron en la ermita de Nuestra Señora de la Cadena de Goate, y Monseñor Cavarielli lo recibió un tiempo en Troya, y volvieron a Gaeta, pero esta vez fueron en el santuario de la Virgen de la Civita en el Itri. Fracasaban una y otra vez los intentos de fundar una comunidad. Para ser predicadores de la pasión necesitaban acceder al sacerdocio, por lo que viajaron a Roma. En el hospital de San Galicano atendieron a los enfermos mientras estudiaban teología. El Papa los saludó en el Celio, junto a la iglesia llamada La Novicella, y les prometió oralmente fundar un monte argentario. Una vez ordenados sacerdotes en 1727, los dos hermanos abandonaron Roma para marchar al monte Argentario. Los primeros candidatos que se presentaron pidiendo ser admitidos en la nueva congregación entraron demasiado duro el reglamento y se retiraron. Mientras tanto, San Pablo de la Cruz y un compañero suyo viajaban por los pueblos predicando misiones y obteniendo muchas conversiones. El Papa Benedicto XIV aprobó los reglamentos, pero suavizándolos un poco. Entonces empezaron a llegar novicios, y pronto tuvo 3 casas de religiosos pasionistas. En toda la ciudad de los pueblos donde llegaba predicaba acerca de la pasión y muerte de Jesucristo. Le gustaba utilizar símbolos que ayudasen a expresar la pasión, y a veces se presentaban con una corona de espinas en la cabeza. Siempre llevaba en la mano una cruz, con los brazos extendidos. El santo hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor en forma que conmovía aún a los más duros e indiferentes. A veces, cuando el público lo demostraba conversión, se azotaba violentamente delante de todos los pecados del pueblo, de modo que hacía llorar hasta a los soldados y a los bandoleros. Un oficial que asistió en algunos de sus sermones decía: yo he estado en muchas batallas sin sentir el mismo miedo al oír el estallido de los cañones, pero cuando este padre predica me hace temblar de pies a cabeza. Es que Dios le habla y le había dado la eficacia de palabra, y el Espíritu Santo le concedía la gracia de conmover los corazones. En los sermones era duro para no dejar que los pecadores vivieran en paz con sus vicios y pecados, pero luego en la confesión era comprensivo y amable, invitándolos a hacer buenos propósitos, animándolos a cambiar su vida y aconsejándoles medios prácticos para perseverar siendo buenos cristianos y portándose bien. Los dones extraordinarios. Dios colmó a San Pablo de la Cruz con dones extraordinarios. A muchas personas les anunció cosas que les iba a suceder. Curó innumerables enfermos, estando en grandes distancias, y de pronto se aparecía a algunos para darles algunos avisos de importancia y desaparecía inmediatamente. Rechazaba toda muestra de veneración que quisiera darle, pero la gente se apretujaba junto a él hasta que le quitaban pedacitos de su sotana para llevárselos como reliquias y recuerdos. Con su hermano Juan Bautista trajeron siempre juntos, predicando misiones, enseñando catecismo y atendiendo pobres. Como ambos eran sacerdotes, se confesaban el uno al otro y corregían en todo lo necesario. Pablo sufrió mucho la muerte de su hermano en 1765, aunque en 1747 Pablo se fue siempre superior general. No dejó de predicar ni de escribir cartas como el director espiritual. El instituto tropezó con oposiciones dentro de un sector de la iglesia, y la fundación de varios conventos se suspendió hasta que una comisión pontificia
dictaminó en favor de los pasionistas. San Pablo de la Cruz fundó la comunidad de las hermanas pasionistas. Se dedicaban también a amar y hacer amar la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una campesina, Lucía Burlini, le habló de las palomas del Calvario, símbolo de algunas almas con el mismo espíritu contemplativo de los religiosos. Aunque Pablo tardó casi 40 años en realizar toda esta idea, en 1771 nacieron los pasionistas de clausura en Corneto, Tarquinia. Al frente se puso una ama crucificada, Constantini, benedictina, que con permiso de Clemente XIV pasó el nuevo monasterio. En 1772, sintiéndose muy enfermo, mandó a pedir al Papa su bendición para morir en paz, pero el sumo pontífice le respondió que la Iglesia necesitaba que viviera unos años más. Entonces se mejoró y vivió otros 3 años. Después de la supresión de la Compañía de Jesús, Clemente XIV llevó a los padres de la misión a la iglesia de San Andrés de Quirinal y concedió a Pablo de la Cruz la casa de la Basílica de los Santos Juan y Pablo. En ella, junto al Coliseo, vivió los últimos años de su vida. Allí recibió las visitas de Clemente XIV en 1774 y Pío VI en 1775. Allí falleció unos meses más tarde, el 18 de octubre de 1775, a la edad de 80 años. Sus reliquias se conservan en la capilla que se inauguró en 1880 y en 1867 fue declarado santo.